Here this afternoon, amen, for, amen, afternoon service, hallelujah, glory to God, amen, and this service, amen, we thank God, amen, that you're, amen, stayed, amen, to enjoy more of Jesus, glory to God, hallelujah,
honor to our apostle, amen, founder and overseer of Christ Deliverance Church, amen, Apostle Edwin Hodge. We thank God, amen, glory to God. We thank God, amen, for our Bishop Ross, Bishop Jensen, hallelujah. We thank God for our elders, amen, Lionel, amen, glory to God, Evans, and Elder Roy, amen. We thank God for him as well. Glory to God, hallelujah. We thank God for our own assistant pastor, Barbara Evans, amen. We thank God for her in the name of Jesus, amen. We thank God for the mothers, amen, glory to God, the evangelists, amen. Everyone in the household of faith, all our little children, amen, glory to God. We thank God for you, amen. Glory to God, we thank God. Amen. At this time, amen, we're not going to prolong the time. We do, amen, have a beautiful and new evangelist, amen. Glory to God, hallelujah. We'll be bringing forth the word. This is not our first time preaching here, amen. Glory to God, amen. So we thank God. The service, amen, will be in Spanish, amen. So we want you, amen, to listen attentively as you can in the mighty name of Jesus. Amen. At this time, I'm going to ask you to rest on your feet. Amen. Glory to God as I bring the woman of God, amen, before you. Amen. And we're going to give God the praise for our own evangelist. Amen. Mary Flor Celestine. In Jesus' name, as she brings forth the word. Hallelujah. You are our shepherd, you are our everything. Thank you for your presence because we know you are here. You are for your glory, Father. May your glory be seen in us. And the word of God will be in Spanish. I will not just introduce a little bit in English, but it's going to be in Spanish. Amen. And the title will be The Will of God. Amen. La voluntad del Señor. Amen. Amen. So we're gonna start first Romans 12:2 with Romanos 12:2. Romans 12:2. B, you can say B, but if you want, you can read all the verse 2. And Romanos 12:2. La palabra del Señor dice así: no os conforméis a ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. In English he said, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. Amen. Yes. Les voy a hablar acerca de la voluntad de Dios. Como lo acabamos de leer en el libro de Romanos 12, verso 2, y dice que la palabra de Dios, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Antes que entramos en el sujeto, que empezamos a hablar de lo que es la voluntad de Dios, tenemos que ver lo que es en el libro de Génesis. Amen. Les voy a leer el libro de Génesis. Génesis 1, 26 a 28. Genesis 1, 26 to 28. Amen? Amen. Because we have just to introduce, before we can understand what is the will of God, we have to go in the beginning. This is the book of Genesis. Amen. 1, 26 to 28. Amen.
because God made us like Him, right? Because, I'm gonna go quick. And He said, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, soñaréis en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amen. Antes en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, en imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué quiere decir? Porque antes de hablar de la voluntad de Dios, tenemos que ver por qué creó Dios al hombre. Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios, Dios quería una familia. Porque cuando dice en el principio estaba Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Los tres forman uno y estaban hablando de la voluntad de Dios. Dios quería creer al hombre conforme a su imagen y semejanza. Quiere decir que Dios nos hizo perfecto. Dios creó al hombre como Él y porque era su voluntad. La voluntad de Dios para que Él pueda tener una gran familia, para que Él puede ser el Padre de multitud, el Padre de toda la creación. Él nos creó para que podamos ser sus hijos y que para que podamos estar a sus pies, para que podamos servirle como Él merece que le servimos. Porque tenemos ejemplo en la tierra. We have example, like we are father, and what we do with our children, right? We want our children to be obedient to us because we want them to prosper. We want them to be good. We want them to have a good life, a life in abundance. That the same with God. That's what I'm saying now in Spanish. Dios nos creó porque Él quería hijos, no quería robots, no quería personas para imponer su voluntad. Quería que podíamos amarlo, servirlo y hacer lo que es agradable a Él, pero no por miedo, pero por amor. He wants us not be a robot, but to be His children, to be obedient to His word, not by fear, but by love. Because we love Him, we're gonna do His will. Amen. Amen. That's the way. Es como Dios nos hizo, es la voluntad de Dios para que podamos ser hijos, no robots, para que podamos servirlo, no por miedo, pero por amor. Cuando tú amas a Dios, lo dejas guiar tu vida. A veces no entendemos la voluntad de Dios. A veces cosas pasan en nuestras vidas y decimos, Dios, ¿por qué permites que eso nos está pasando? Pero Él dice, yo sé lo que tengo para ti. Dice, y si vamos a Jeremiah 29:11, Jeremías 29:11 es el perfecto ejemplo, porque dice la palabra de Dios, yo sé el plan que tengo para ti, plan de bien, plan de prosperar y darte un mejor futuro, porque es el plan de Dios, es la voluntad de Dios para que tengamos una vida, para que tengamos un futuro, un buen futuro, para que podamos vivir y disfrutar de toda la creación. Porque cuando vimos que en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, y creó el hombre, antes que nos creó a nosotros, Él hizo todas las cosas. Él creó la tierra, Él creó los animales, Él creó la creación, hizo la creación para nosotros. Y nos dijo que tenemos que dominar sobre toda la creación. Él quiere que tengamos dominios. Él quiere que seamos fructíferos, que seamos prósperos, que multiplicamos la tierra. Eso es la voluntad de Dios. ¿Por qué no creó primero el hombre? Es porque antes de creer, Él tenía que preparar las cosas para nosotros. Lo mismo que nosotros hacemos para nuestros hijos, ¿verdad?
before our children, what we do, we prepare, ¿verdad? We have a house, we have everything. That's what God do for us in our creation. He didn't create first el hombre. He created everything for us, so we can enjoy. When we come to this world, we have everything prepared for us. That's the will of God. Because we don't want our children to struggle in life. That's why we prepare things for them ahead. That's why sometimes people ask a question. They say, why God create first animals? He create first the tree. He create first all things. And the explanation is clear. He have to prepare for us. He's a good father. If he put you first, you have to travel to have things. But he put everything for you. So when you are here, you have everything prepared for your good to enjoy the blessing of the Lord. Amen. Dios lo hizo eso. Preparó todas las cosas antes que puede poner el hombre, para que el hombre pueda disfrutar y el hombre tenga autoridad sobre todo lo que Dios ha creado. Entonces es la voluntad de Dios. Y si nosotros queramos, si nosotros de verdad somos obedientes a la palabra de Dios, vamos a poder disfrutar de todas esas cosas. Vamos a verdaderamente poder tener dominio sobre la naturaleza, sobre todas las cosas. Pero el hombre, cuando nosotros no queremos caminar en la voluntad de Dios, no queremos hacer lo que el Señor quiere que hagamos, es cuando venimos y tenemos problemas. Porque Él nos dio libre albedrío, free will. Él nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Él nos dejó escoger. Porque dice, aquí está el bien y aquí está el mal. Here is el good y el bad. Y Él nos enseñó, choose the good thing so you can live, have a life and life in abundance. Y Dios dice, tenemos que escoger el bien para que podamos vivir y vivir una vida abundante sobre la tierra. Pero ¿qué hacemos? Cuando nosotros empezamos a cuestionar, empezamos a preguntarle a Dios o pensamos que somos más que Dios, queremos hacer las cosas como queramos, no queremos obedecer a la voluntad de Dios. Porque pensamos que somos más que Dios, que nuestros pensamientos es mejor que los pensamientos de Dios. Empezamos a tomar decisiones, no ponemos Dios primero en nuestras vidas y es cuando problemas empiezan a aparecer en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de verdad y es good, porque Él dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. El problema empieza con la desobediencia. Cuando el hombre desobedeció a Dios, pensó que podía hacer más que Dios porque el enemigo le engañó. Es cuando empezamos a hacer las cosas, no tomamos Dios en cuenta en nuestras vidas. Y entonces problemas aparecen en nuestras vidas. Empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Dices que tu voluntad es agradable y perfecta. ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué esta situación está en mi vida? Porque Dios no nos creó con problemas. Cuando dice en Génesis dijo, todo lo hizo perfecto. Y Él lo hizo a su imagen, nos hizo a su imagen. Nos dio poder y autoridad sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que creó todas las cosas perfectas para nosotras. Pero ¿qué hacemos? Nosotras empezamos a desobedecerle a Dios. Y cuando viene la desobediencia es cuando viene problemas, caos en nuestras vidas. Amén. Y entonces tenemos que entender lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta y agradable para cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento, ¿verdad? Porque cuando obedecemos a Dios, vemos que cosas empiezan a manifestarse en nuestras vidas. Buenas cosas empiezan a manifestar en nuestras vidas. Y podemos hacer el mismo Dios que nos dijo en el libro en el Psalms 37, 4, 5, nos dijo, ¿no? Le voy a leer. Porque el Señor nos dice, tenemos que venir en pedirle todo lo que queramos y Él nos va a dar porque nos ama, porque Él es ese Dios que tenemos, un Dios que dice, clama
17, 29, amen, Amen. 23, Oh, 37, sorry, 37, first 37, okay, 37, we have 23 to 24, he said, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre caeré, no quedará postrado. Amén. Dice porque 23, dice, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord uphold them with his hand. Amen. Amen. 27. Oh, no, sorry. It's Psalm 47, 37, 4, 5. Sorry, so it's 4, 5. 37, 4, 5. He said, delíctate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Dice en English, he said, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desire of thy heart. Amén. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, todo lo que pedamos, todo lo que queremos, Él nos los va a dar, porque Él es Dios, Él nunca miente, su palabra es la verdad. Todo lo que dice el Señor, Él lo va a hacer, porque dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál necesidad tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres hacer, que piensas que el Señor no te puede dar? Todo lo que tú necesitas, Él te lo ha dado desde el principio. Él creó todas las cosas, todo lo que es necesario, todo lo que tú quieras para vivir una vida en abundancia. Entonces Él dice, cuando tú haces su voluntad, cuando tú te deleitas en su verdad, en Él, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Todo lo que tu corazón anhela, Él lo puede hacer. Porque una cosa, o una sola cosa que Él te está pidiendo, tienes que ser obediente, tienes que ser de acuerdo a su voluntad, porque Él te hizo, no te hiciste tú misma. Él sabe cómo te creó, Él sabe de lo que tú necesitas, y a su tiempo Él te va a dar todas las cosas que tú necesitas en la vida, ¿verdad? A veces lo que necesitamos, a veces no es lo que necesitamos, es lo que queremos. No es our need, but our want. God give us all we need, but what we want, even what we want, He said, if you do so voluntary, you ask, He shall give it to you. Amen. That's the kind of God we serve. The God who loves us beyond all measure. He loves us. Por eso el enemigo no puede entender cómo Dios nos puede amar tanto. Y nos ama tanto que dio a su Hijo para morir por nosotros. Cuando nosotros fuimos desobedientes, cuando nosotros no lo aceptamos, cuando nosotros no quisimos hacer su voluntad, aún así, su amor es tan grande que Él envió a su Hijo morir por nosotros para que pueda reconstruir, para que pueda volvernos a Él y para que podamos podamos ser de nuevo reunidos, ser de nuevo unidos, para que podamos tener esa relación, esa comunión con Él. Amén. I was saying, even though we didn't want to be obedient to Him, He loved us that much that He sent His only Son to die in the cross for us, to reconcile from Him. Come on. Be united to Him again. Yes. That's the love of God. It's go beyond all measure. It's so wonderful. We can understand. Amen. God loves us. And we have to be, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Tenemos que amarlo. Tenemos que understand.
I'm gonna give a little testimony just happening just now in my life. I'm gonna say it in English, later on I'm gonna translate it in Spanish. Because just now, to show you how great our God, I was sitting here, right? And when I was preparing my tithe, I put tithe, I didn't put offering. And the Lord said, I want you to give that amount. And in my mind, a little bit, I said, oh, but I have all the things. And He said, if you do so, I will bless you. Amen. And I said, okay, I did so. It wasn't a lot. I did so. But God is so wonderful to give me more than what I did. And while I went down to Come go on, Jesus. bathroom, I was in the bathroom. I said to Lord, I know I have to buy a robe, but you will provide. And I came up. They give me one for free. Amen. Because I was a little bit, I was obedient. I just said yes, Lord. And He gave me, I think, 4 or 5 times more than what I give Him. Yes. Now, that's the type of God we serve. Yes. Because His will is perfect for us. Su voluntad es agradable y perfecta. God never lies. He is true. There is no one like Him. I have to be. And when I was here praying before I come here to preach, He said, you have to say it. You have to say it. Amen. You have to testify. This is what God is. Yes. He is a good God. Yes, He We is. have- Tenemos un Dios de verdad. Cuando tú obedeces a Dios, y va a abrir puertas. Porque su voluntad es para bendecir tu vida. No quiere tener, porque a veces pensamos, Dios, lo que tú me estás pidiendo porque no entiendes mi situación. ¿Cómo Él no va a entender? Él es el alfarero, Él es el principio y el fin. Él es alfa y omega, el principio y el fin. Él es el creador de todas las cosas. Él te hizo, no te hiciste a ti mismo. Él sabe de todo lo que tú tienes necesidad. Cuando Dios te está pidiendo algo, es porque Él hace provisión para ti antes de que Yes, Él He te did. dé. Cuando tú dices sí a su voluntad y Él te lo va a dar. Porque a veces yo sé que no es fácil. Y cuando Jesús tenía que ir a la cruz, Él nos mostró que no iba a ser fácil. Por eso que digo, puedes ver que Él estaba sudando sangre. Sangre caía de su frente porque sentía que era doloroso. A veces la voluntad de Dios no es fácil, te va a doler. Pero cuando tú pones Dios primero en tu vida y Él va a mover las cosas a tu favor y Él va a hacer un milagro que tú necesitas. Porque Jesús decía, Dios, y me duele, yo sé que no va a ser fácil, pero que no se haga mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. When Jesus was about to go to the cross, he was in Gethsemane, he was praying, blood was going down and from his friend, and he was suffering because he knew what he's gonna do. It was hard for him, but he was 100% man, 100% God. Yes. But he felt the pain. Yes. And what he said, he gave an example. He showed us how to act when things is getting worse, when things getting hard, when it's not easy to do the will of God in our life. That's why he said, God, I know it's not gonna be easy, but I don't want my will to be done, but your will. What was the will of the Father? The will of the Father, it was for you and I to be here today. Hallelujah. Glory. And Jesus knows that. And it wasn't easy for him, but he did it. That's why the same he was showing us when things is getting hard in our life, when it's not easy to do the will of God, you have to learn from him. Yes. And the reward is going to be greater. Hallelujah. Es lo que Dios, es lo que Jesús hizo cuando él estaba en Gethsemane, cuando él estaba orando al Padre. Él sabía que no
Dios no va a ser fácil, pero es agradable y perfecta. Así dice la palabra de Dios. A veces no es fácil, pero cuando tú decides de hacerlo, una cosa maravillosa va a aparecer, va a suceder en tu vida. Es para tu bien, porque Dios no te está pidiendo, porque Él podía hacerlo. Dios no nos necesita, pero Él decidió creerte. Él decidió para que tú puedas ponerte en esa tierra, para que tú puedas ser sus hijos, no porque Él tenía necesidad, Él lo hizo por amor. Porque es un privilegio de ser llamados hijos de Dios. Tenemos que tomar ese privilegio, tenemos que disfrutar de ese privilegio, tenemos que entender que su voluntad es agradable. A veces cosas van a aparecer en nuestras vidas, a veces situaciones vamos a llorar, a veces nos vamos a enojarnos con Dios, porque vamos a decir, ¿por qué lo permitiste, Señor? Pero Él lo permite porque que su nombre puede ser glorificado, para que su nombre puede ser exaltado sobre todas las maneras, sobre todas las cosas. Tenemos que empezar a entender cuál es la voluntad de Dios. Y si vamos más adelante, vamos a leer el Psalm 139, 23, 24. 139. Amen. 23, 24. Amen. That's eso tiene que ser nuestra oración cada día. That should be our prayer with God every day, to ask God. Dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que cada día, we have to every day ask God, search me, oh God, and knows my heart. Try me and know my thought, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Porque tenemos que hacer esa oración, porque tenemos que hacerlo, porque el enemigo sabe cuáles son los planes de Dios. El enemigo te conoce, porque en la creación Satanás estaba. Él estaba también. Él sabe lo mucho que Dios te ama. Él sabe cuál es el plan de Dios para tu vida. Por eso que Él cada día Él va a traer tu desviarte. Él va a traer tu destruirte. Él va a traer Él va a traer de matarte, de destruirte, de desviarte de los planes de Dios. Es lo mismo que Él hizo con Adán y Eva. Es lo mismo que va a traer de hacer, porque Él no ha cambiado, no va a cambiar. Vamos a las mismas cosas para desviarte del plan y propósito de Dios para tu vida. Por eso que cada día tenemos que hacer, tenemos que decir como lo dijo David, como Él lo dijo, examíname, oh Dios, y ver si en mi camino de perversidad y perversidad, guíame en el camino eterno, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, tenemos lucha contra los enemigos de maldad, el enemigo, los demonios que están cada día trayendo desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso el Señor quiere que nosotros podamos vivir una vida en abundancia. El plan de Dios para tu vida es para bien. Tenemos que dejar de luchar contra Dios, porque Dios no es tu enemigo. Él es tu Padre. Él te ama y Él tiene buenas cosas para ti. We have to stop fighting against God, because God is not your enemy. God is your Father. He has good plans for your life. You have to understand it's for your good. He made you. He has a plan for you, plan to prosper you. He give you a better future. He is for you. Everything you want, you can find in the Lord. Amen. Lo podemos encontrar en Dios, porque nada, el enemigo no te va a dar nada el enemigo te va a dar. Lo que Él quiere es destruir tu vida, pero
como dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, dice, el diablo está como el león rugiente, trata de matar, de devorar, destruir a todos lo que pueda, pero el verdadero león es Jesús, el león de David, de la tribu de David. El verdadero león es Dios, porque Él ha venido tu vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que dejar que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Tenemos que vivir para agradarle a Dios, porque Él te ha hecho para que tú seas para su gloria, para que tú puedas alabarle. That's right. Porque he made us from us to be worshippers. Yes. Amen. Amen? So we have to worship Him every moment in your life. Because that's the plan of God for your life. You have to stop fighting against God. We have to let God be God in our life. Even though we don't understand what He's doing. But we know He loves us. And He has a good plan for us. Amen? God bless you.